Carlos Blas Hoyos, que ya los tenemos por ahí, pero ya lo perdimos, me parece, acá en las mañanas de Radio Parque. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a los micrófonos de Radio Parque. ¿Cómo te va, Guillermina? ¿Cómo andás? Buen día. Nunca me van a perder del todo. Siempre estoy dando una vueltita por ahí, bueno, o por vía telefónica. Bueno, voy a estar ahí dando. Quiero felicitarlo primeramente antes de ir al tema en cuestión que vamos a charlar, porque sé que tuvo un logro más de los tantos que usted va teniendo en busca de esas capacitaciones incansables, porque la verdad que hay veces que uno dice, bueno, yo no quiero estudiar más, porque ya me cansé, ya estudié lo suficiente, ya estoy cerca de jubilarme, pero usted sigue capacitándose, aprendiendo, adquiriendo conocimientos, y ahora tiene un cargo más en la Universidad de Veterinaria, algo así. Coméntenos sobre ese gran logro que tuvo estos últimos tiempos. Sí. He tenido el placer y el honor de ser reconocido en la Universidad Nacional del Nordeste, ¿no es cierto?, con el cargo de vicepresidente del Centro de Egresados de la UNE, de Nordeste, Facultad de Veterinaria. Qué bueno, felicitaciones. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Excelente logro. Y ya estamos peleando, luchando por el tema del reconocimiento que merece tener la profesión de médico veterinario en el sistema sanitario argentino. Ya hemos ido al Congreso para ver el tema del proyecto de ley, ya lo hemos elaborado. Estamos avanzando mucho para una profesión muy noble como es la de médico veterinario, que creo que no está lo suficientemente bien reconocida ni valorada. Así que bueno, estamos en esa lucha. Ahora te agradezco la consideración y que lo hayas recordado realmente. Bueno, nadie es profeta en su tierra, dice. Bueno, así nomás es. Por suerte, así es. Bueno, usted calificó de absurda la denuncia que le hace Emilia Maciel, que fue también compañera en la fórmula anterior con el actual diputado nacional Fernando Carvajal. Emilia le hizo una presentación judicial al doctor Fernando Carvajal y usted lo calificó como absurdo. Para hablar de ese tema, lo citamos en la mañana de Radio Parque para escuchar su opinión. Sí, a mí me parece absurdo y totalmente descompensado o desbalanceado. Me parece que cambia el eje de la discusión, ¿no? de los que son o pretenden ser opositores y del oficialismo, que es el verdadero adversario. No hablo yo, no. A mí no me gusta hablar de enemigos en política, me gusta hablar de adversarios. ¿Quién es, entonces? Debemos reconocer y contextualizar el escenario. Nuestro adversario al que debemos derrotar para cambiar el futuro de Formosa es un señor que está desde hace casi más de 40 años, diría yo, en el gobierno, con los resultados que se pueden exhibir y ver en la provincia, con bajísimos índices y horribles índices sociales, sanitarios. Y ese es nuestro adversario real. Y este tipo de cosas cambia totalmente el eje, o inclusive confunde al electorado, ¿no? Porque si yo pregunto a la gente, no a vos, pregunto. A mí no me resulta antipático o no me molesta que Gildo Infran destruya, haga triza la Constitución Nacional y se presente por 10ª vez. Porque esto hay que aclararlo. No es la 8ª vez que sería el mandato como gobernador, es la 10ª vez. Porque recordemos que 2 periodos antes fue vicegobernador. Sí. ¿No es cierto? Sí. O sea, son 2 periodos de vicegobernador más 7 de gobernador, y este sería el 8º como gobernador y el 10º que integra la fórmula gubernamental. Eso y encima es un escándalo nacional. Esto está nacionalizado, no es que a mí se me ocurrió ayer. Esto está instalado como el ejemplo de lo más execrable que hay en materia de feudalismo, lo más repudiable. Todo el mundo repudia esta actitud de feudal que hay en Formosa y que solamente y es irrepetible y se da en Formosa. Ni en los feudalismos más
históricos como los del NOA, las provincias del NOA, Catamarca, La Rioja, ocurre este escándalo que sí ocurre en Formosa. Sin embargo, a quienes dicen ser oposición a este modelo, no les molesta esto y no lo impugnan a Gildo Infran, que es el adversario. Pero sí les molesta, ¿no es cierto?, que Fernando Carabajal, que se va a presentar por primera vez como candidato a gobernador, no tenga los 8 años de residencia que ellos dicen o sostienen que debe tener. Lo cual también es absolutamente delirante, porque Fernando Carabajal vive, tiene familia, tiene hijos desde el año 1988. Claro. Y le ocurre como me ocurre a mí en cierta manera. Tenemos que ir a buscar, y como le ocurre a decenas de miles de formoseños que no forman parte del famoso modelo, entre comillas, que tenemos que ir a buscar oportunidades laborales, oportunidades de trabajo, de reconocimiento en otros lugares por ciertos periodos de tiempo. Porque claro, acá, como somos oposición, no nos dan espacio ni reconocimiento alguno, ¿no es cierto? Y me extraña con más razón aún tratándose de Mili Maciel, que compartió fórmula con él hace 2 años. Ella era la segunda candidata, como vos bien lo indicabas. O sea, Mili Maciel no se dio cuenta que no reunía las condiciones para ser candidato hace 2 años y aceptó alegremente ir como la segunda de Fernando Carabajal, y hoy se horroriza y denuncia esa situación. Me parece una locura lo que está pasando. Me parece que la gente debe entender esto y esto salta a las claras, y ya casi yo diría que es de obviedad absoluta, que son funcionales al gobierno. Claro, A mí eso me te iba a decir, mucho, Blas, porque es muy llamativo esto de que confunde mucho más aún a la gente y divide mucho más. Entonces decís, bueno, ¿y estos qué buscan? Porque en realidad de repente se los buscó a Francisco, se buscó conciliar, armar, y no aceptó en teoría, es lo que dice una parte y la otra. Y bueno, pero de repente ahora, ¿qué hacemos? Lo denunciamos al candidato que, bueno, es opositor también. Nos peleamos entre nosotros, es como pelearnos entre nosotros. Es como hacerle un favor al oficialismo, ¿no? Sí. Un gran favor. Yo creo que hoy por hoy la política que genera Poltroni y su equipo, encabezado por Mili Maciel, son los mejores opositores de la oposición, digamos. O sea, están oponiéndose a la oposición y están siendo absolutamente funcionales al gobierno provincial, ¿no es cierto? En contra del más elemental de los sentidos comunes, porque te vuelvo a reiterar, la presentación por 10ª vez en la fórmula de gobierno de Gildo Infran es un escándalo no nacional, internacional, porque inclusive esto es enseñado y es demostrado como el ejemplo más repudiable de feudalismo en muchos lugares del mundo. Esto llegará seguramente ahora a la Corte Interamericana de Justicia, porque ya se ha expresado la Corte Interamericana en casos como el de Colombia, ¿no es cierto? Y la Corte Suprema se está expresando a nivel nacional en los casos de lo que fue Santiago del Estero, con Zamora, que tuvo que dejar a la mujer como gobernadora 4 años porque la Corte le prohibió, en el caso de Eretilne, en Río Negro, y ahora San Juan, y también Tucumán, donde tuvo que renunciar a las fórmulas Mansur. O sea, esto es un escándalo nacional e internacional, y estos señores que están acá, justamente en el lugar donde se genera este escándalo de destrucción y abolición del sistema de la Constitución argentina, donde están, ¿cómo te diría?, violando escandalosamente la Constitución nacional, no se le ocurre mejor idea que denunciar al opositor en vez de plegarse a la denuncia. Hoy esta denuncia que se está haciendo a nivel gubernamental de fórmula de Gildo Eber Solís, también se está haciendo contra más de 12 o 16 intendentes de todo el interior que siguen la misma escuela. Entonces, ¿por dónde está pasando el sentido común, la razonabilidad de la gestión de una oposición contra la consolidación de un feudo? Es la oposición contra la oposición, ¿no? Porque eso es lo que vemos. Es el mejor opositor de la oposición, totalmente, absolutamente. Cuando vos no podés, tiene ningún...
probar la residencia con papeles, Blas, ¿no? Porque si tomemos el caso mío, yo hace 20 años vivo acá en Formosa Capital, soy nacida criada en el departamento Patiño, Las Lomitas, Formosa, claro que es la misma provincia, pero tratando de acreditar si yo quiero ir a ser concejal en Las Lomitas, creo que no puedo, porque tengo un domicilio de más de 20 años aquí en Formosa Capital, pero porque hice un cambio previo de domicilio en el registro civil. Entonces yo creo que hay una manera muy práctica de acreditar la residencia de una persona. ¿Hace falta una denuncia? Pero absolutamente. Es totalmente. Por otra parte, yo fui diputado constituyente y me tocó legislar sobre esta temática. Y se habla de 8 años, pero no 8 años continuados previos a la elección. En ningún lado dice. Si vos te ausentaste, si vos vivís desde el año 1988, tenés tus hijos, tu familia, pagás impuestos, claro, pagás tasas, pagás servicios, y te ausentaste 2 años porque salió un laburo en otro lado. Los gendarmes, por ejemplo, claro, Gabriel, que, perdón. Hay un montón de gente. Sí, que ellos por una cuestión laboral van de pase para acá, van de pase para allá, vuelven para acá a los 2 años, a los 3, y vuelven a ir a otras provincias, pero eso no les quita de que sean formoseños. Pero totalmente, por otra parte son más de 30 años, 40 años de presencia, como es de vivir en la provincia, por ausentarse 2 años por un laburo que, vuelvo a reiterar, el modelo formoseño es el que nos expulsa de acá para ir a buscar mejores horizontes en otra provincia. O sea, tiene sobradamente acreditada la residencia, digamos, porque, reitero, hay que leer el artículo donde dice haber tenido 8 años de residencia registrar o acreditar 8 años de residencia. Fernando tiene casi 40 años de residencia con toda su familia acá. Él vive con su familia acá. Vivió 40 años y su familia se fue a trabajar a Corrientes 2 años. Y la denuncia a la misma persona que fue su compañera de fórmula y que no dijo ni esta boca es mía, cuando fue su segunda candidata a diputada y cuando él fue candidato a diputado. O sea, es un disparate por donde lo mires, es absolutamente retorcido y rebuscado. ¿Cómo te podés hacer el distraído de semejante violación a la Constitución Nacional, como es el caso de Gildo Infran, por 10ª vez, reitero, candidato, ¿no es cierto? Y te molesta que un señor de la oposición se presente como candidato por primera vez. Es un escándalo de tendencioso y de malintencionado. Y lamentablemente, yo te digo una cosa, yo tenía la mejor impresión de Francisco, que creía que era una persona que realmente tenía ganas de construir. Por ahí podía yo tener diferencias con su forma de trabajo o con las cuestiones formales, digamos, pero en el fondo estaba de acuerdo y lo reconocía. Me parecía una persona con empuje, pero esto que está haciendo, o sea, yo pensaba que era realmente un opositor. Y mucha gente me decía, no, que había sido promovido por Bombero Rodríguez ahí en tierra, por no sé qué cosa de los campos, y que también Gildo Infran lo estaba financiando. Yo no quería creer eso. Y yo hasta hoy creo que esto no fue así. Lo que sí pasa es que finalmente terminan siendo funcionales. Y finalmente estos grupos, a los efectos de que no se bajen, son en la recta final terminan siendo hasta financiados por el oficialismo para dividir los votos de la oposición. Y caer en este tipo de zangadillas de baja estofa, digamos, porque esto es una trapisonda infame que no resiste el menor análisis, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso es lo que... Claro. Emilia Maciel dio una nota al diario La Mañana con respecto a esto, y voy a tomar esta frase para que vos, como hombre de la UCR, militante, y que siempre decís, yo orgullosamente soy radical, a ver qué opinión tenés sobre esto, que ella menciona que la oposición son los mismos, son iguales que a los oficialistas, que critican la ley de lema y en la distribución de los lugares o sublemas son pocos equitativos para la mayoría partidaria, que no reconocen la militancia de las mujeres. Sin embargo, en estas candidaturas, en este cierre de lista,
hemos visto no solo que hay muchas mujeres, sino que son mujeres jóvenes, que hay mucha frescura en las listas y sobre todo que Fernando Carvajal lleva como candidata a vicegobernadora a Fernanda Insfrán, que nada tiene que ver con Gildo, lo aclaramos porque la gente por ahí relaciona el apellido, y que es una mujer muy joven, y que es mujer, porque en tantos años que yo recuerde, nunca hubo una candidata mujer a vicegobernadora o intendente de la ciudad de Formosa, o ni siquiera del interior de la provincia, siempre fueron hombres, todos machirulos. Entonces en eso no estoy de acuerdo con ella en eso, pero bueno, tal vez vos que tenés más años en esto me puedes decir, pero tampoco podemos comparar este armado con la ley de lemas, me parece. Yo creo que se está mezclando, se mezcla la Biblia con el calefón. Acá hay un tema de la formalidad de los requisitos para presentarse a gobernador. Y toda esta valoración que hace Mireya Maciel es referida a los comportamientos y actitudes internas de los partidos políticos, fundamentalmente el radicalismo. Vuelve a criticar el radicalismo en vez de criticar, por ejemplo, lo que pasa en el justicialismo, donde uno toma todas las declaraciones. Hoy leía a Cacho García decir: nosotros somos soldados y esclavos de lo que diga el jefe. ¿Eso también es verticalismo o no lo Dios es? mío. ¿Eso también es criticable o no lo es? Pobre Te invito hombre, a que veas sí, los diarios. Eso, tal cual, realmente son lamentables, son y deplorables. reunirse. Y ojo, yo coincido, y en esto quiero decirlo muy claramente, yo coincido en muchos aspectos que los radicales debemos ser diferentes y debemos demostrar que somos diferentes, y que en muchos casos hemos asimilado conductas y actitudes propias del gildismo, digamos, en la elaboración de nuestras estrategias internas y en cómo se dirime las cuestiones internas nuestras. También yo estoy en contra del nepotismo, de ese tipo de cosas, de acomodos, de candidaturas que vienen regaladas o que se heredan o que forman parte. Estoy totalmente de acuerdo porque nosotros somos totalmente diferentes. Claro. Si nosotros queremos combatir el feudalismo, tenemos que erradicar el nepotismo, tenemos que erradicar la transferencia de candidaturas o de poder político por simple transmisión, digamos, por llamarlo de alguna forma. Estoy totalmente en contra y coincido en eso con Mireya Maciel. Pero estamos muy lejos de las prácticas. A mí me gustaría saber quién la eligió a Mireya Maciel para que sea primer candidata también. Claro. No sé, yo no conozco que haya habido una elección interna, que haya habido alguna convención del partido, el que de Poltroni, no sé cómo llega ahí, digamos, no sé quién la apoya para llegar ahí, con lo cual el mecanismo tampoco es muy transparente en ese lugar. Por lo otro, estoy muy, reconozco y festejo y celebro, porque esto es una de cal y una de arena. Sí. Celebro la participación, como vos decías, de una mujer en la fórmula, pero no por el hecho de que sea mujer, sino porque aparte de ser joven, es capaz, ha demostrado capacidad de gestión, o sea, no solamente está ahí por una cuestión de genética o cromosómica, está ahí por condiciones. Y eso es lo que las mujeres seguramente deben reconocer y respaldar más que nada. Reconozco y valoro también la participación de mujeres con mucha capacidad y actividad, como en el caso de Julieta González, que viene luchando desde que tenía 13, 14 años cuando la llevaron presa en la toma del Colegio Nacional, ¿no es cierto? Y me duele mucho cuando la quieren relacionar con tratando de homologarla a otras situaciones, cuando la quieren relacionar en cuestiones de afectivas o sentimentales con cualquier cuando caen en tanta bajeza, ¿no? Sí. Cuando ella tiene una lucha desde que era adolescente hasta la última vez que la metieron presa en plena pandemia por cubrir las notas y hacer defender los derechos humanos de los formoseños. Sí. Esas cosas yo valoro mucho y creo que es muy destacable lo que el reconocimiento que se le hace en la candidatura a primer concejal. Creo que es una mujer joven, una mujer con fuerte temperamento, con capacidad y que va a hacer una gran gestión.
muy inteligente y luchadora. Y querida y reconocida también en la provincia, porque Julieta González la conoce la provincia. Sí, Blas, estoy de acuerdo con vos. Lo que sí, volvemos a este temita donde decía que Emily Maciel habla y compara los armados con los sublemas. Estoy de acuerdo en otras apreciaciones que hace Emily Maciel. Con la ley de lemas. Estoy de acuerdo, pero no creo que es el momento de opinar ahora. Claro, y con la ley de lemas que... Hablemos, Blas, de ley de lemas, que esto no tiene comparación. La ley de lema es un monstruo... un armado que tiene este gobierno para poder perpetuarse y seguir perpetuándose en el poder. 69 sublemas tiene ahora, imagínate. Va a ser el cuarto. La ley de lemas, el voto sábana en papel, el clientelismo son las herramientas por las cuales Gildo Infran es electo. Los 40.000 paraguayos que vienen a votar, todos son herramientas que utiliza el gobierno y Gildo Infran para inclinar la cancha siempre para el lado de él. Entonces es imposible ganarle a una persona que manipula los padrones, que tiene un sistema electoral absolutamente sesgado, como es la ley de lema o la ley, el sistema de colectoras que también se han copiado en otras provincias, que es absolutamente inconstitucional, porque no hay en la Argentina la Constitución Nacional consagra el voto directo, no el voto indirecto, que la ley de lema sí lo consagra. Yo te voto a vos, Guillermina, porque vos sos me representás en tu discurso y en tu pensamiento, pero tu voto termina sumándole, qué sé yo, a otra persona. Entonces es un voto indirecto. Sí. Y encima manipulan la cantidad de sublemas, manipulan el tema dicen que por un lado la ley de lema habilita la participación de mucha gente que no podría participar de otra manera, y por otro lado seguimos con el voto sábana, listas espejos, porque todas las listas llevan los mismos candidatos, casi, en general. Le dejan 12 sublemas a la oposición y ellos se alzan con 70 sublemas, con todas listas repetidas y espejos. Traen a votar gente del Chaco, gente de Paraguay, gente que está pagada con pensiones y que no vive en la Argentina. Entonces así cualquiera gana 9, 10 y 20 veces, y eso configura un régimen autocrático, despótico y una dictadura encubierta, como dijo alguna vez Raúl Alfonsín, que Formosa era una democracia a la paraguaya, tomando o emulando el ejemplo de lo que fue la dictadura de Stroessner en Paraguay, donde participaban, entre comillas, algunos partidos que eran funcionales a él. Y él siempre ganaba por el 60 o el 70% de los votos, obviamente. Acá pasa lo mismo. No llegó nunca la democracia a la provincia de Formosa. Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Blas, para ir cerrando, sabemos que a nivel nacional también se va a generar un cambio, hay candidatos como Milei, como Patricia Bullrich, Larreta. ¿Qué te gustaría al frente del gobierno nacional? Porque bueno, va a haber internas, pero todavía, ¿con quién te sentirías más representado en el gobierno nacional? Si lo podemos decir. Yo lo que quiero, sí, cómo no, bueno, todos conocen que mi opinión no es de lo más imparcial y objetiva que se quiera, digamos. Pero yo lo que llamo es a la reflexión. Hemos probado con supuestamente moderado, porque teóricamente Alberto Fernández, la gente se enojó con Macri, mucha gente de clase media se enojó porque el dólar estaba a 43 pesos, porque la inflación era del 1,8 o el 2%, porque el kilo de asado estaba a 200 pesos. Mucha gente enojada con Macri terminó comprando este engendro que Cristina armó con un supuestamente moderado y capacitado candidato como era Alberto Fernández, que terminó siendo directamente, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, mequetrefe, pelele, borracho, de todo, dicen de él. Así que a mí eso me
me exime de cualquier apreciación lo que estamos viendo. Casi vamos a terminar casi con un 400% de inflación. La inflación de 2 dígitos, estamos en el 10% contra el 1,8% que cuestionaban en el 2019 cuando se votó esta fórmula. Probamos ya con eso. Probamos entonces votar en reacción a lo que estaba pasando, totalmente en una actitud de reacción violenta hacia el otro lado. Como que eso era un voto castigo para Macri, que Macri se la pasa viajando con la FIFA, Macri la pasa bomba. Lo que nos castigamos, eso fue un autocastigo infligido lo que hicimos nosotros, el que hizo la gente. Y por otro lado tenemos la aparición de figuras que representan lo que alguna vez fue el que se vayan todos. Que se vayan todos hoy se canalizan por situaciones extremas o liderazgos extremos y totalmente delirantes e imposibles de sostener, como son para mí los dos extremos. Grabois es el mesiánico de la izquierda y Milei es el Grabois de la derecha, digamos, porque los dos tienen planteos absolutamente delirantes, absolutamente como incompatibles con el sistema republicano, inaplicables, todos disparatados, ¿no es cierto? Uno dice que hay que tomar las tierras de de toda la gente, y el otro dice que hay que cerrar el Banco Central. Y bueno, cada uno tiene su... está el teorema de Baglini que plantea esto. Cuanto más lejos está de la posibilidad de gobernar uno, más delirantes son las propuestas. Y esto es lo que pasa. Entonces tenemos dos liderazgos extremos, que son iguales, porque esto como un círculo, viste atrás, se terminan juntando los extremos derecha e izquierda, que son Grabois y Milei, que yo los pongo casi en un plano de igualdad. Hasta por el aspecto físico y desalineado que tienen ambos. Hasta en eso son iguales. Y en el medio yo tengo la idea de un partido como es de una coalición que es Juntos por el Cambio, que hoy tiene mayoría en Cámara de Diputados, que también está avanzando seriamente en el equilibrio de las fuerzas en el Senado, que puede sostener un gobierno, que las medidas que tome el que sea electo presidente de Juntos por el Cambio van a tener correlato y reconocimiento. Milei tiene 2 diputados y no tiene ningún senador. Así que imagínate cuánto puede durar una propuesta de Milei. 2 meses o 3, porque primero, o puede ser derrocado directamente porque queda todo la reacción popular y porque no tiene sustento legislativo sus iniciativas, o directamente puede terminar como terminó Castillo en Perú, que quiso cerrar el Congreso y terminó preso, digamos. O sea, basta de votar locuras. Yo quiero que la gente tome conciencia de que no se puede seguir haciendo experimentos raros, y votemos a propuestas pagamos serias, las consecuencias. Gente que tiene Lo que pagamos las consecuencias somos nosotros. No es que yo estoy enojado con Burley, con Larreta y las castas y los políticos y con Cristina, entonces voy y voto un fenómeno aparecido de la nada. ¿Por qué? Porque esto que no tiene no tiene equipo, no tiene experiencia de gobierno como para decir, bueno, anduvo bien en la gestión en tal parte y tal otra. No, es un fenómeno que surgió como un repollo de la nada y que dice lo que la gente quiere escuchar, nada más. Que no tiene representación parlamentaria, que no tiene capacidad de gestión, que no tiene equipo de gestión, ¿no es cierto? Y lo que yo digo es votemos con seriedad. Yo a la gente le pido que vote con seriedad, ¿viste? Que vote con madurez, que vea el país que queremos, el país que tenemos, y que votemos con seriedad, no con pasión ni con bronca. Y el futuro que le dejamos a los hijos, ¿no? Bien. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Linda charla, podríamos extendernos, pero bueno, los tiempos de radio, viste que apremian. No quiero despedirme sin antes reconocer en esta misma línea de análisis para la cuestión nacional, reconocer que en la cuestión provincial también es hora de que tengamos un cambio, es hora de que la gente vea que lo que vino hasta acá ya pasó y no fue bueno. El modelo formoseño no existe, el bienestar de la mejor
salud de la provincia del país no existe en Formosa, la mejor educación tampoco existe, la mejor producción tampoco, somos en menos del 0,8% de lo que exporta el país, tenemos una industria que una industria nada más que del empleo y lo público y de los planes sociales. Esta provincia tiene que arrancar alguna vez. Y que creo que el único que realmente está haciendo oposición, que ha desafiado a debatir, que ha denunciado algo a Gildo Infran, que le ha hecho retroceder, inclusive cuando fue juez lo hizo retroceder y lo enfrentó, es Fernando Caravaca. Así que la gente tendrá que tomar, mientras los otros siguen haciendo de las suyas, son opositores de la oposición. Y lo último que te quiero decir, sí, que Francisco Poltroni se quede tranquilo, que a pesar de que nos agravia y nos ataca como lo hace, cuando seamos gobierno le vamos a llevar la luz a su fábrica ahí en Ibarret. Así todo, que no se preocupe. Bien, muchísimas gracias, Blas. En cualquier momento estaremos charlando nuevamente con vos. Muchas gracias.